El amanecer del 23 de octubre de 1891 se alzó sobre el arroyo muerto con una niebla tan espesa que parecía querer ocultar para siempre los secretos que la tierra había guardado durante 2 años. El alcalde municipal de San Rafael de las Montañas, don Eliseo Torrealba, recibió aquella mañana la noticia que cambiaría la percepción de todo el valle sobre lo que realmente había ocurrido en la hacienda de los hermanos Mendoza. Un peón que buscaba ganado perdido había encontrado, a orillas del arroyo que daba nombre al lugar, los restos de lo que parecían ser 5 esqueletos humanos, enterrados en una fosa común, cubiertos apenas por piedras y tierra suelta. Lo que convertiría este hallazgo en la investigación más perturbadora de la historia regional no serían los huesos en sí, sino los objetos personales encontrados junto a ellos. Un anillo de matrimonio grabado con las iniciales E.M., un rosario de cuentas de nácar que varios vecinos reconocerían inmediatamente, y un mechón de cabello rubio atado con una cinta azul que aún conservaba un aroma dulce, extrañamente preservado por las condiciones del suelo. La historia que emergería de las investigaciones posteriores revelaría una verdad tan macabra que los habitantes de la región se negarían durante décadas a hablar abiertamente del tema, susurrando apenas el nombre de los Mendoza cuando las noches de tormenta azotaban la sierra. Los 4 hermanos habían llegado al valle en 1885, precedidos por una reputación de hombres trabajadores y devotos que habían perdido sus tierras familiares en los llanos debido a las guerras civiles. Joaquín, el mayor, de 38 años, se presentaba como un hombre de profundas convicciones religiosas que dirigía las oraciones familiares cada anochecer. Segundo, de 34 años, era conocido por su habilidad con los caballos y su aparente bondad hacia los animales heridos. Cornelio, de 30 años, había estudiado algunos años en el seminario de Caracas antes de abandonar la vocación sacerdotal por razones que nunca explicó claramente. El menor, Demetrio, de 26 años, poseía una voz extraordinaria para el canto gregoriano que había cautivado a la comunidad durante las misas dominicales. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas. Cada historia merece ser compartida y queremos saber quién más está descubriendo con nosotros estos secretos enterrados en las montañas venezolanas. Los hermanos adquirieron la hacienda San Isidoro, situada a 7 kilómetros del pueblo, utilizando el oro que, según ellos, habían heredado de su padre. La propiedad incluía una casa principal de 2 pisos construida en piedra y adobe, establos para 50 cabezas de ganado y terrenos que se extendían hasta las orillas del Arroyo Muerto, llamado así porque en época seca se reducía a charcos aislados donde no prosperaba vida alguna. La comunidad los recibió con beneplácito, especialmente porque su llegada coincidió con la construcción de una nueva capilla que ellos financiaron generosamente, donando además una imagen tallada de San Isidoro Labrador que habían traído desde Valencia. Durante los primeros 2 años, los Mendoza se establecieron como pilares de la comunidad religiosa y social. Joaquín fue elegido mayordomo de la Cofradía del Santísimo Sacramento, cargo que desempeñó con una dedicación que rayaba en la obsesión. Organizaba procesiones semanales,
vigilaba personalmente que ningún habitante faltara a misa dominical y había establecido un sistema de penitencias públicas para quienes consideraba que habían pecado. Segundo, administraba un negocio de compra y venta de ganado que prosperó rápidamente. Aunque algunos comerciantes de pueblos vecinos comentarían años después que los animales que les vendía tenían marcas extrañas y a menudo parecían nerviosos, como si hubieran sido maltratados. Cornelio se había convertido en el confesor no oficial de muchas mujeres del pueblo, aprovechando su pasado seminarista para ofrecer consejos espirituales que, según testimonios posteriores, incluían interrogatorios detallados sobre la vida íntima de las feligresas. Demetrio dirigía el coro de la iglesia y había organizado grupos de jóvenes que se reunían 3 veces por semana para estudiar las Escrituras, sesiones que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. La llegada de Esperanza Maldonado al valle en enero de 1887 marcaría el inicio del periodo más siniestro en la historia de los hermanos. La joven de 19 años había viajado desde Maracay para trabajar como institutriz en casa del doctor Ramón Useche, único médico del pueblo, quien necesitaba una educadora para sus 3 hijas menores. Esperanza era una mujer de belleza excepcional, con cabello rubio heredado de ancestros canarios y ojos verdes que contrastaban dramáticamente con el tono aceitunado común en la región. Había recibido educación en un convento de monjas francesas en Caracas. Sabía leer en latín, tocaba el piano con maestría y poseía conocimientos de botánica que la convertían en una compañía interesante para cualquier conversación intelectual. Los 4 hermanos Mendoza mostraron inmediatamente interés por la joven, pero fue Joaquín quien se adelantó formalmente a cortejarla. Sus visitas a casa del doctor Useche se volvieron diarias bajo el pretexto de discutir asuntos de la cofradía. Pero cualquier observador atento notaba cómo sus ojos seguían cada movimiento de Esperanza. La joven, por su parte, parecía sentir una atracción genuina hacia el hombre que se presentaba como un devoto ejemplar, aunque confiaría más tarde a su empleadora, la señora Esperanza Useche, que algo en la intensidad de la mirada de Joaquín la inquietaba profundamente. El cortejo duró exactamente 6 meses, período durante el cual los otros 3 hermanos mantuvieron una presencia constante en las actividades sociales donde aparecía Esperanza. Segundo, la acompañaba en sus paseos vespertinos cuando salía a recolectar plantas medicinales, siempre ofreciendo su caballo para que ella no caminara distancias largas. Cornelio se había convertido en su confesor personal, citándola cada martes y viernes para sesiones espirituales que duraban hasta 3 horas. Demetrio la había invitado a formar parte del coro, donde su voz de soprano creaba armonías que, según los testimonios de la época, resultaban perturbadoramente hermosas. La boda se celebró el 15 de agosto de 1887, festividad de la Asunción de María, en una ceremonia que reunió a toda la población del valle y visitantes de pueblos vecinos. El padre Anselmo Rodríguez, párroco de San Rafael de las Montañas, durante 42 años, oficiaría la misa nupcial con una solemnidad que los asistentes recordarían como excepcional. En sus anotaciones personales, descubiertas décadas después en los archivos parroquiales, el sacerdote escribiría:
La novia mostraba una palidez que atribuí inicialmente al nerviosismo natural, pero durante el intercambio de votos observé en sus ojos una expresión que no logré interpretar. Parecía terror, aunque no entendía de qué podía temer una mujer que se casaba con un hombre de tan sólida reputación moral. La ceremonia incluyó elementos inusuales que llamaron la atención de varios asistentes. Los 4 hermanos portaron las arras, cuando tradicionalmente esta función correspondía a 1 o 2 padrinos. Durante el momento del intercambio de anillos, Segundo, Cornelio y Demetrio se acercaron al altar y permanecieron de pie junto a los novios, formando un semicírculo que algunos interpretaron como una muestra de unión familiar, pero que otros consideraron extraño. La señora Carmen Delgado, costurera del pueblo y una de las mujeres más observadoras de la comunidad, comentaría años después que cuando el padre Anselmo pronunció las palabras «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre», los 3 hermanos solteros respondieron «Amén», con una intensidad que resonó por encima de todas las demás voces presentes. El banquete se realizó en los terrenos de la hacienda San Isidoro, donde los hermanos habían construido una glorieta especial para la ocasión. La celebración se prolongó hasta el amanecer del día siguiente, con música de arpas llaneras y cantos religiosos que se alternaban, de manera que algunos invitados describirían como hipnótica. Esperanza bailó con cada uno de sus cuñados durante periodos prolongados, y aunque su sonrisa permanecía constante, varias mujeres presentes notarían que sus manos temblaban y que en más de una ocasión dirigió miradas suplicantes hacia la casa del doctor Useche, como buscando una vía de escape. Los primeros meses del matrimonio transcurrieron aparentemente sin incidentes dignos de mención. Esperanza continuó dando clases a las hijas del doctor Useche durante las mañanas, pero sus tardes ahora pertenecían completamente a la familia Mendoza. La joven esposa había establecido residencia en la habitación principal de la casa, pero los vecinos más cercanos reportarían actividades nocturnas inusuales, luces que se encendían y apagaban a horas irregulares, voces masculinas que se escuchaban hasta muy entrada la madrugada, y lo que parecían ser sesiones de oración que incluían cánticos en latín y gritos ocasionales que podrían interpretarse como éxtasis religioso o como algo completamente diferente. La primera señal de alarma llegó en noviembre de 1887, cuando Esperanza faltó por primera vez a sus obligaciones como institutriz sin enviar explicación alguna. La señora Useche, preocupada por la ausencia de una joven que jamás había mostrado irresponsabilidad, envió a su criada a la hacienda San Isidoro para inquirir sobre el estado de salud de la joven. La criada, María Antonia Zulbarán, regresaría con un mensaje extraño. Esperanza se encontraba perfectamente bien, pero atravesaba un período de purificación espiritual que requería reclusión total durante un tiempo indeterminado. Las visitas subsiguientes de familiares y amigos serían recibidas invariablemente por uno de los hermanos, quien explicaría que Esperanza había decidido dedicarse completamente a la vida contemplativa y que había hecho votos temporales de silencio y aislamiento. Joaquín mostraría cartas escritas supuestamente por su esposa, donde ella expresaba su deseo de alejarse temporalmente de las obligaciones mundanas para profundizar en su relación con Dios. Las cartas
Aunque portaban la firma reconocible de Esperanza, presentaban una caligrafía notablemente diferente en las líneas finales, como si hubieran sido completadas por otra mano. Durante el invierno de 1888, los habitantes del valle comenzaron a reportar avistamientos perturbadores en los alrededores de la hacienda San Isidoro. El cartero Eusebio Ramírez, quien entregaba correspondencia 2 veces por semana en la zona rural, juró haber visto a una mujer rubia vestida de blanco caminando por los límites de la propiedad durante las primeras horas del amanecer. Pero cuando se acercó para saludar, la figura se desvaneció entre la vegetación. Similar testimonio ofrecería el arriero Pantaleón Torres, quien transportaba mercancías desde Valencia hasta los pueblos de la sierra. En 3 ocasiones diferentes, durante sus viajes nocturnos, habría observado luces moviéndose de forma errática en los terrenos de los Mendoza, acompañadas de sonidos que describía como lamentos de mujer mezclados con rezos de hombres. La situación se volvería más inquietante cuando comenzaron a desaparecer otras personas de la comunidad. En febrero de 1889, Remedios Castillo, una joven viuda de 24 años que se había mudado al valle buscando trabajo como lavandera, fue vista por última vez dirigiéndose hacia la hacienda San Isidoro después de que Segundo Mendoza le ofreciera empleo como costurera de la familia. Una semana después, cuando sus hermanas llegaron desde Tinaco buscándola, los hermanos Mendoza explicaron que Remedios había decidido partir hacia Caracas súbitamente, llevándose todas sus pertenencias durante la noche sin despedirse de nadie. En mayo del mismo año desaparecería Adolfo Bermúdez, un comerciante ambulante de 32 años, que había establecido amistad con los hermanos durante sus visitas regulares al valle. Adolfo había comentado a varios conocidos que los Mendoza le habían propuesto una sociedad comercial muy lucrativa que involucraría la exportación de productos agrícolas hacia los puertos del litoral central. Su hermano, Santiago Bermúdez, viajaría desde Barquisimeto para buscarlo después de 2 meses sin recibir noticias, pero los Mendoza asegurarían que Adolfo había partido hacia La Guaira para establecer contactos comerciales, ¿ya? Y que había prometido escribir una vez que estuviera establecido. El patrón se repetiría con Florencia Agüero, una muchacha de 17 años que había llegado desde Acarigua huyendo de un matrimonio forzado, y con Tobías Morales, un artesano carpintero que había aceptado trabajar en mejoras para la hacienda. En cada caso, los hermanos Mendoza ofrecían explicaciones razonables sobre partidas voluntarias repentinas, pero jamás se recibía correspondencia posterior de ninguno de los desaparecidos, y tampoco se encontraban rastros de ellos en los destinos supuestos hacia donde habrían viajado. La verdad comenzó a emerger en septiembre de 1889, cuando un accidente fortuito revelaría el primer fragmento del horror que se desarrollaba en la hacienda San Isidoro. Durante una tormenta particularmente violenta, un rayo impactó contra el campanario de la iglesia del pueblo, causando un incendio que requirió la participación de toda la comunidad para ser controlado. En el caos de aquella noche, mientras los hermanos Mendoza colaboraban en las labores de extinción, un grupo de jóvenes buscando refugio de la lluvia se acercó demasiado a los límites de la hacienda abandonada temporalmente.
Pedro Contreras, hijo del herrero local y muchacho de 16 años, conocido por su curiosidad, se separó del grupo para investigar unos sonidos extraños que provenían de los establos. Lo que encontró marcaría el inicio del fin para los hermanos Mendoza. En una habitación subterránea excavada debajo del establo principal, halló a 3 mujeres encadenadas a las paredes, en un estado de desnutrición extrema y con signos evidentes de maltrato prolongado. Una de ellas, la que conservaba suficiente fuerza para hablar, se identificó como Esperanza Maldonado de Mendoza y suplicó entre lágrimas que alertara a las autoridades sobre lo que describió como el infierno en la tierra que los 4 demonios habían creado. Pedro corrió hasta el pueblo y alertó al alcalde Torrealba, quien organizó inmediatamente una expedición armada para investigar la hacienda. Al regresar, los hermanos Mendoza del combate contra el incendio y encontrar la propiedad rodeada por hombres armados, Joaquín intentó inicialmente mantener la fachada de respetabilidad, alegando que se trataba de un malentendido y que las mujeres encontradas eran dementes que habían llegado buscando refugio. Sin embargo, cuando las autoridades exploraron más profundamente la propiedad, descubrieron una red de túneles subterráneos que conectaban diferentes edificaciones, habitaciones secretas equipadas con cadenas y grilletes, y evidencias inequívocas de actividades que el alcalde Torrealba describiría en su informe oficial como contrarias a toda ley divina y humana. El interrogatorio de las víctimas rescatadas revelaría una historia de sadismo sistemático que había convertido la hacienda San Isidoro en un centro de operaciones para los impulsos más oscuros de los 4 hermanos. Esperanza Maldonado relataría cómo, desde la noche de su boda, había sido forzada a pertenecer no solamente a Joaquín, sino a los 4 hermanos, en un sistema de rotación que ellos justificaban citando pasajes bíblicos del Antiguo Testamento sobre las esposas compartidas por los patriarcas. Cuando ella intentó resistir o escapar, fue sometida a sesiones de corrección espiritual que incluían flagelaciones, ayunos prolongados y confinamiento en espacios reducidos, hasta que aceptara lo que ellos denominaban la voluntad de Dios. Remedios. Castillo, la segunda mujer rescatada, había sido mantenida cautiva durante 7 meses después de ser llevada a la hacienda bajo el pretexto del empleo como costurera. Los hermanos habían desarrollado un elaborado sistema de justificaciones religiosas para sus acciones, convenciéndose de que estaban cumpliendo una misión divina de purificar a las mujeres a través del sufrimiento. La tercera mujer, quien se negó a revelar su identidad verdadera y solo respondía al nombre de Paloma, parecía haber perdido completamente la razón y alternaba entre períodos de mutismo absoluto y episodios donde recitaba oraciones en latín de forma compulsiva. Los registros detallados que los hermanos habían mantenido de sus actividades, encontrados en una habitación secreta detrás del altar doméstico que habían construido, revelaron la verdadera dimensión de los crímenes. Habían documentado meticulosamente el proceso de purificación aplicado a cada víctima, incluyendo fechas, métodos utilizados y evaluaciones sobre el progreso espiritual de cada mujer. Los registros incluían también planes para expandir sus operaciones, con listas de candidatas potenciales extraídas
de sus observaciones durante las actividades religiosas del pueblo. Más perturbador aún fue el descubrimiento de que los hermanos habían estado vendiendo a algunas de sus víctimas a redes de trata humana que operaban hacia los puertos del Caribe, presentando estas transacciones como reubicaciones para el bien espiritual de las mujeres. Los compradores, según la correspondencia encontrada, incluían plantadores de las Antillas Menores que específicamente solicitaban mujeres domesticadas para trabajos domésticos en condiciones de virtual esclavitud. El destino de Adolfo Bermúdez y Tobías Morales se aclaró cuando las autoridades exploraron completamente los túneles subterráneos. Los hombres habían sido asesinados después de descubrir accidentalmente las actividades de los hermanos, y sus cuerpos habían sido disueltos en cal viva en pozos especialmente preparados para ese propósito. Los hermanos habían perfeccionado métodos para hacer desaparecer evidencias físicas, mientras mantenían historias creíbles sobre las partidas voluntarias de sus víctimas. Cuando las autoridades intentaron arrestar a los 4 hermanos, estos se encerraron en la casa principal de la hacienda y amenazaron con suicidarse antes que enfrentar lo que consideraban persecución religiosa. Durante el asedio, que duró 3 días, los hermanos alternaron entre proclamas de inocencia basadas en interpretaciones extremas de textos religiosos y amenazas de llevar consigo a las víctimas supervivientes si las autoridades intentaban entrar por la fuerza. La situación se resolvió trágicamente cuando un incendio de origen desconocido consumió la casa principal durante la madrugada del 4.º día. Los hermanos Mendoza perecieron en las llamas, pero no antes de que los testigos escucharan gritos que sugerían que al menos uno de ellos había intentado escapar en los últimos momentos. Sus cuerpos fueron encontrados en el sótano de la casa, abrazados en una formación que el padre Anselmo Rodríguez describió como una blasfemia final contra el sacramento del matrimonio cristiano. Las víctimas supervivientes fueron trasladadas a diferentes conventos en Caracas y Valencia para recibir atención médica y espiritual. Esperanza Maldonado nunca se recuperó completamente de su experiencia y permanecería en el convento de las Hermanas de la Caridad hasta su muerte, ocurrida en 1912. Remedios. Castillo logró eventualmente reintegrarse a una vida normal, pero jamás habló públicamente sobre su experiencia, llevándose sus secretos a la tumba. La mujer conocida como Paloma desapareció del convento donde había sido internada durante una noche de 1892 y nunca más se supo de ella. El hallazgo de los restos óseos en octubre de 1891 confirmó las sospechas sobre víctimas adicionales, cuyos casos nunca habían sido reportados oficialmente. Los análisis forenses rudimentarios de la época sugirieron que los huesos pertenecían a 3 mujeres y 2 hombres, todos aparentemente jóvenes, que habían muerto en circunstancias violentas. Entre los objetos encontrados se identificaron pertenencias de al menos 2 víctimas conocidas, pero los otros restos permanecieron sin identificar, sugiriendo que el alcance real de los crímenes de los hermanos Mendoza nunca sería completamente conocido. La Iglesia Católica ordenó una investigación interna que concluyó que los hermanos habían desarrollado una herejía particular
que combinaba elementos del cristianismo primitivo con prácticas paganas precolombinas que habían absorbido durante sus supuestos años en los llanos. El informe, sellado en los archivos diocesanos, sugería que los hermanos habían sido influenciados por corrientes esotéricas que circulaban entre ciertos grupos religiosos marginales de la época. Pero esta explicación nunca satisfizo completamente a quienes habían conocido personalmente a los Mendoza durante sus primeros años en el valle. La hacienda San Isidoro fue abandonada definitivamente después de los eventos, y la vegetación tropical reclamó rápidamente las construcciones. Los habitantes locales desarrollaron una tradición de evitar completamente la zona, especialmente durante las noches de luna nueva, cuando varios testigos aseguraron haber escuchado voces femeninas cantando himnos religiosos desde los restos de la capilla doméstica que los hermanos habían construido. Décadas después, investigadores interesados en el caso descubrirían inconsistencias en los registros oficiales que sugerían que las autoridades de la época habían ocultado deliberadamente ciertos aspectos de la investigación. Referencias cruzadas en documentos de archivos municipales de pueblos vecinos mencionaban rituales de sangre y sacrificios propiciatorios que nunca aparecieron en los informes oficiales del caso Mendoza. Estas omisiones alimentaron especulaciones sobre si los hermanos habían sido simplemente criminales comunes, disfrazados de fanáticos religiosos, o si habían estado involucrados en prácticas ocultistas más complejas, cuya revelación pública habría causado pánico masivo en una región profundamente católica. El destino de los objetos personales encontrados con los restos óseos también generó misterios adicionales. El anillo matrimonial de Esperanza desapareció de los archivos municipales donde había sido depositado como evidencia, y el rosario de cuentas de Nácar fue reportado como apareciendo ocasionalmente en manos de diferentes personas del valle, siempre precediendo períodos de desgracias familiares o muertes inexplicables. El mechón de cabello rubio, atado con cinta azul, fue solicitado por el convento de las Hermanas de la Caridad para ser incluido en una reliquia conmemorativa de Esperanza. Pero cuando las monjas abrieron el envío, encontraron únicamente cenizas que despedían el mismo aroma dulce que los investigadores habían detectado en el sitio original del hallazgo. La memoria colectiva del valle transformó gradualmente a los hermanos Mendoza en una leyenda de advertencia que las madres contaban a sus hijas sobre los peligros de confiar en apariencias piadosas. Sin embargo, elementos más perturbadores de la historia real fueron sistemáticamente omitidos de estas versiones populares, creando una narrativa simplificada que ocultaba las dimensiones más oscuras de lo que realmente había ocurrido en la hacienda San Isidoro. La verdad completa sobre los métodos específicos utilizados por los hermanos, las identidades de todas sus víctimas y las posibles conexiones con redes criminales más amplias permanece enterrada tan profundamente como los huesos que el arroyo finalmente decidió revelar en aquel amanecer neblinoso de octubre. Hoy, más de un siglo después, el arroyo muerto fluye durante la época de lluvias, con el mismo rumor melancólico que acompañó los últimos días de los hermanos Mendoza. Los habitantes actuales de San Rafael de las Montañas, muchos de ellos descendientes de quienes vivieron los eventos, mantienen
un silencio respetuoso sobre el tema, pero ocasionalmente, cuando las condiciones atmosféricas crean ecos extraños entre las colinas, juran poder escuchar todavía las voces de 4 hombres cantando himnos religiosos en latín, mezcladas con lamentos femeninos, que el viento arrastra desde los restos cubiertos de vegetación, donde una vez se alzó la casa de los hermanos, que compartían a la misma esposa.